El 22 de julio de este año, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, participó en el Consejo Informal de Ministros del Interior de la UE en Copenhague, donde alertó sobre la amenaza específica de los incendios de sexta generación y reclamó más medios, más formación y mayor coordinación para su prevención y extinción. Un mes antes, el 26 de mayo, se reunió en Madrid con la comisaria europea de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, a quien presentó la estrategia española contra los incendios forestales y trasladó el compromiso y preocupación del gobierno ante este grave riesgo. Sin embargo, datos de la empresa forestal Asenfo revelan que España redujo un 51% de gasto en la prevención entre 2009 y 2022, pasando de 364 millones de euros a 175 millones. Resulta que unos pocos días antes de irse de vacaciones, Marlaska estaba en una reunión con sus homólogos de la Unión Europea dando clases de cómo prevenir incendios. Y unos días después, ya con él de vacaciones, se desata en España una de las mayores oleadas de incendios de los últimos años. Encima de todo, son gafes. Pero resulta curioso que Marlaska dé clases de prevención de incendios a sus homólogos europeos. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. En los últimos 13 años se ha reducido a la mitad la inversión en prevención de incendios en España. Estamos hablando de que se gastaban 360 millones y ahora se gastan 180, más o menos. Les invito a hacer un cálculo. 180 millones de euros menos en prevención de incendios. Ya estamos viendo cuál es el resultado. Combinada esa no inversión con las leyes ecologistas que matan, pues lo que tenemos es que los montes no se pueden limpiar, no se pueden desbrozar, no se puede coger ahí ni una piña porque te crujen, y en consecuencia están los montes llenos de combustible que ayuda a que los fuegos se propaguen con mucha mayor rapidez. Ya llevamos varios muertos, gracias ecologistas del mundo. Pero volvamos al dinero, 180 millones. Les invito a hacer un cálculo. ¿Por cuánto nos sale un inmigrante ilegal de esta avalancha fomentada por nuestra clase política tradicional? Pues aproximadamente 50.000 pavos al año, cada uno, cada inmigrante. Vamos, algunos menas nos salen del orden de 80.000 euros al año. Pero dejémoslo en 50.000. Eso quiere decir que con cada 1.000.000 de euros estamos atendiendo a 20 inmigrantes ilegales. Por tanto, los 180 millones de euros que se han recortado en prevención de incendios serían 180 por 20. Uy, pues me salen 3.600. Es decir, que con que estuviéramos con 3.600 ilegales menos, solo 3.600, podíamos haber mantenido la prevención el mismo gasto en la prevención de incendios que se hacía hace 13 años. Simplemente reduciendo en 3.600 los inmigrantes ilegales. Oiga, no sé, creo que hay algunos más en España. ¿Cuánto dinero estamos dedicando a la avalancha migratoria en vez de a lo que deberíamos? Y encima, para cosechar un incremento brutal de la inseguridad y que ya las mujeres españolas no puedan salir a la calle en ciertos sitios solas a ninguna hora, y acompañadas tampoco a determinadas horas. Pero ¿por qué tenemos que aguantar esto? ¿Por qué aguantamos esto? En fin, iba a hacer un comentario, pero se podría malinterpretar. Iba a hacer un recordatorio histórico. Como al principio de la Guerra de la Independencia, pues los franceses, estamos hablando de mayo-junio de 1808, pues derrotaron a las tropas españolas que les intentaron hacer frente con relativa facilidad. Luego fue el desastre de Bailén, donde los españoles infligieron a Napoleón su primera derrota en tierra firme,
Hasta el momento el ejército imperial no había sufrido nunca una derrota en tierra firme. Bueno, pero antes de Bailén, pues hubo algunas escaramuzas bélicas donde los franceses machacaron a los españoles. Una de ellas fue en Medina de Rioseco. Estamos hablando, pues, pocas semanas después del 2 de mayo. Los franceses derrotaron al ejército español en Medina de Rioseco y después saquearon brutalmente el pueblo. No hubo una sola mujer de ninguna edad que se librara de ser violada por los franceses. Bueno, como si hago el comentario se podría malinterpretar, entren ustedes en internet y vean cómo empezaron a tratar los guerrilleros españoles a los franceses que cogían prisioneros para enseñarles qué se hace con los que violan mujeres españolas. Vamos a Cáceres, porque todo lo que toca Sánchez lo destruye. Y las políticas ecologistas, ya cuando se alían con Sánchez, son lo más destructivo del mundo. Miren lo que ha pasado en Cáceres. Desastre ecológico en Cáceres tras el vaciado de un embalse para erradicar un pez invasor. Hasta hace pocos meses el embalse de Alcoyarín, en la provincia de Cáceres, era un referente para pescadores y observadores de aves. En mayo alcanzaba su capacidad máxima con 50 hectómetros cúbicos, equivalentes a 50.000 millones de litros, regulando el caudal del río y manteniendo el equilibrio ambiental de la zona. Todo cambió cuando el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ordenó su vaciado total para eliminar a un pez invasor originario de China, que ya se había extendido desde el Alcoyarín, el Ruecas y el Guadiana. Vecinos denuncian que la operación, que habría costado más de 1 millón de euros, se hizo de forma precipitada y sin garantías. Según Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales, lo único que han conseguido es liberar a cientos de miles de ejemplares hacia aguas abajo, agravando todavía más el problema. Resulta que es que hay peces chinos en un embalse. Y son peces chinos invasores. Deben de ser peces de Huawei. Y entonces se gastan 1 millón de euros en vaciar completamente el embalse para acabar con los peces chinos. Y lo que han hecho ha sido liberar peces chinos para abajo, acabar con todas las especies autóctonas y provocar un desastre medioambiental en la zona al desaparecer la presa que regula el ecosistema a su alrededor. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que pasa cuando se sustituye la realidad por una imagen ideológica de la realidad? Porque ese es el mayor problema de nuestro tiempo. Ya sé que, hombre, todos nos gusta que quienes están en puestos públicos, pues hombre, sea gente medianamente formada. Pero la formación no garantiza que uno tenga sentido común. Y en ocasiones es todo lo contrario. La gente demasiado cerebral tiende a montarse en mundos imaginarios y tratar de adecuar la realidad a su mundo imaginario, en lugar de tratar de hacer que su mundo imaginario se ajuste a la realidad. Eso es el problema de todas las ideologías destructivas. Llega uno y piensa en comunismo y entonces, pues como el mundo no se mueve según su ideal, pues hay que cambiar el mundo, y si eso implica fusilar gente o implica matar de hambre millones de personas, se los mata, porque jolín, es que el mundo es muy... y los hombres, no digamos, el mundo es muy canalla y no quiere responder a mi ideal comunista de la realidad. No es exclusivo del comunismo esto. También algunos liberales de estos enloquecidos se trazan su mundo del libre cambio y libre comercio en la mente y tratan de ajustar el comportamiento del mundo a esa idea. También fracasan por exactamente lo mismo. El mundo es el que es y las ideas nos ayudan a comprenderlo. Pero una cosa es usar las ideas para comprenderlo y otra cosa es tratar de moldear la realidad según ideas que a lo mejor no son una buena idea. Por ejemplo, al imbécil que se le haya ocurrido esto de vaciar el embalse en Cáceres, o por ejemplo a quienes se dedican a prohibir que se desbrocen los montes, o por ejemplo a quienes impiden con las leyes que se limpien los cauces de los ríos.
Entonces dicen, en su mundo ideal, dicen, mundo ecológico, naturaleza prístina, todos vivimos aquí desnudos en la selva. Y al final lo que pasa es que muere gente, porque intentan adaptar la realidad a su mundo. Esos son los que son idealistas, que tampoco son todos. Hay algunos que van a por directamente la destrucción de cada sector productivo de Occidente, porque tienen otros ideales. Les gustaría estar en un régimen similar al chino. En fin, y mientras aquí en España Sánchez, 4 de cada 4 decisiones que toma sirven para fastidiar a los españoles, pues en otros sitios resulta que hay gente que piensa en sus ciudadanos y hace cosas para tratar de beneficiarles, y hace cosas, pues hombre, que parecen de sentido común ante el invierno demográfico que se nos viene encima. Escuchen lo que pasa en Hungría. A partir de octubre, las madres trabajadoras de Hungría con 3 hijos estarán exentas de pagar el impuesto sobre la renta de por vida. El presidente Viktor Orbán ha anunciado que a partir del próximo año esta ventaja fiscal se extenderá también a las madres con al menos 2 hijos. La medida se suma a otras iniciativas puestas en marcha este año para fomentar la natalidad. En julio comenzó la primera fase de la duplicación de la desgravación fiscal familiar, lo que permitió a los padres que cumplen los requisitos recibir el aumento en su paga de agosto. También desde julio está vigente el nuevo programa CESED Extra, que posibilita a las madres reincorporarse al trabajo tras 90 días de baja, sin perder el 70% de la prestación por cuidado infantil. Todas estas acciones forman parte de un ambicioso plan para impulsar la natalidad y hacer frente a uno de los mayores retos demográficos de Europa. Fíjense ustedes en la medida. Las mujeres trabajadoras húngaras estarán exentas de pagar IRPF de por vida si tienen 3 hijos. ¿Se les ocurre a ustedes mejor manera de tratar de fomentar la natalidad? Ojo, el tema del descenso de la natalidad no es producto exclusivamente, ni siquiera principalmente, de problemas económicos. En los países muy ricos, el descenso de la natalidad también es brutal. Entre las personas de clase más acomodada, el descenso de la natalidad es brutal. Pero es verdad que hay una parte de ese descenso de la natalidad que se debe a problemas económicos. Hay gente que sí querría tener hijos. Y bueno, pues su situación personal no se lo permite. Hay otra gente que no, hay gente que tiene, pues hombre, unos ingresos bastante razonables y dignos y prefieren no tener hijos o tener pocos hijos, pues porque yo qué sé, dicen que quieren viajar y cosas así. Pero hay gente que sí que querría tener hijos y no se lo puede permitir. Oiga, pues qué mejor, si queremos fomentar la natalidad, que a esa gente darle la posibilidad de tener un ingreso, mejor dicho, darle la posibilidad de quedarse en su bolsillo más dinero del que ellos mismos producen, para así facilitarles el que tengan hijos. Observen que la medida que ha aprobado Orbán no consiste en dar una paguita. Usted tiene 3 hijos, toma y ¡pum! No. La medida que ha aprobado Orbán es para mujeres trabajadoras. Es decir, pagarán 0 de IRPF. Pero si no trabajan, no tienen ayuda. Como se les ayuda es diciéndoles, como estás haciendo un bien a la sociedad y como el cuidado a los hijos supone un gasto tremendo, pues entonces no te cobramos impuestos, no te damos paguitas, lo que hacemos es no cobrarte impuestos. Oiga, de esa manera fomentas el trabajo y la natalidad, las dos cosas. Lo de las paguitas, lo de, pues usted, ala, toma, ping, 600 euros por hijo, siempre trabajes o no trabajes, eso tiene un problema. Y es que con eso, pues fomentas el no trabajar.
bueno, que teniendo 3 hijos entonces resulta que me gano no sé qué, pues no me compensa ir a trabajar. Les contaba yo lo que me comentaba un empresario navarro hace pocas semanas, que tenía un trabajador marroquí que era su mejor trabajador, al que le pagaba 1.600 euros al mes, y le llega un día y dice, oye, que me voy. Dice, ¿por qué? Dice, pues porque resulta que si dejo de trabajar, entonces paso a situación vulnerable, me dan 600 euros por hijo, voy a tener ahora el tercero, son 1.800 euros, así que no me compensa venir a trabajar, gano más no viniendo. Ese tipo de subsidios son destructivos, van contra el trabajo, fomentan el que no se trabaje. Lo que hace Orbán en Hungría es algo completamente distinto. Eres madre, trabajas, tienes 3 hijos, 0 IRPF. No te damos un euro de ayudas. Lo que hacemos es no robarte impuestos. Bueno, mientras tanto, mientras Orbán en Hungría, Orbán, ese tío tan horrible al que ponen tan a parir los de la clase europea porque expone sus vergüenzas por contraste, pues mientras Orbán toma medidas que parecen razonables para fomentar la natalidad sin fomentar la vagancia, pues aquí en España resulta que la mitad de los hogares, gracias a las políticas de Pedro Sánchez, han tenido que reducir el tamaño de la cesta de la compra. Escuchen. La inflación dispara a cifras récord las familias que no llegan a fin de mes. En miles de hogares españoles hacer la compra se ha convertido en un ejercicio de contención casi de supervivencia. Los precios que continúan al alza han reducido la cesta de la compra a la mitad de lo que era hace 4 años, mientras el importe de cada ticket alcanza niveles cada vez más altos. A este problema se suma la vivienda, los alquileres no dejan de subir, acceder a una propiedad es cada vez más difícil y la mitad de las familias reconoce que no llega a fin de mes. Según La Razón, aunque el tamaño de la cesta media ha caído cerca de un 50% en los últimos 4 años, el valor del ticket medio solo se ha reducido un 13% en el último año, reflejando el fuerte impacto de la espiral inflacionaria en el bolsillo de los hogares. Un estudio de Hell y AECOX Overview confirma que la subida generalizada de precios ha dejado a la mitad de las familias españolas con grandes dificultades. Los últimos datos del INE señalan que la inflación se aceleró en julio hasta el 2,7%, 4 décimas más que en junio, impulsada por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes. Aunque el incremento parezca moderado, se suma a años de subidas continuas que han llevado los gastos básicos del hogar, especialmente la cesta de la compra, a máximos históricos. Si siguen este programa, pues ya sabrán que hace no demasiados días preguntamos a la gente cómo estaba su situación económica comparando con hace 5 años. ¿Gana usted más? ¿Gana usted menos? ¿Gana igual? ¿Cómo está la situación en su familia? Y resulta que las cosas han ido a peor, pero además es que mucha gente comentaba, respondiendo a la encuesta, que, hombre, yo gano lo mismo más o menos que hace 5 años, un poquito de subida incluso. Dice, pero ahora con ese dinero puedo comprar mucho menos que podía comprar antes. Y efectivamente, tú vas al supermercado y ahora con una misma cantidad de dinero son muchas menos las cosas que puedes comprar. Y ya, el tema de lo del alquiler, ni les cuento, lo de comprar una vivienda para mucha gente ya es ciencia ficción. Pero es que lo de alquilar se está convirtiendo en un problema social brutal. Y un problema social brutal con varias causas. Y además, uno viéndolas dice, ¿están estos tíos intentando provocar conscientemente el problema? Porque desde luego si quisieran provocar conscientemente una carestía brutal de vivienda, no podrían haberlo hecho mejor. En primer lugar, con las trabas a nueva construcción de vivienda. Segundo, no invirtiendo en vivienda social. ¿Cuántas viviendas sociales ha prometido Sánchez? No sé, como 300 millones de viviendas sociales. Y ha hecho, creo que 0 pelotero. No sé si habrá hecho alguna vivienda en alguna parte, pero vamos, mínimo. Tercero, con leyes que resulta que favorecen la ocupación y que por tanto pues hacen que la gente no ponga en alquiler sus pisos, porque se lo ocupa un jeta, se declara vulnerable y encima no le puede echar, y encima le toca al propietario el pagar la luz y el agua. O
sea, es que es una canallada, se está robando a la gente. A gente que a lo mejor, pues, todo el ahorro de toda su vida lo había metido en una vivienda y la quería alquilar para sacarle una renta. Y luego, cuarto, si tú tienes un parque de viviendas X y metes en España 2 millones de inmigrantes en una avalancha migratoria brutal, ¿dónde viven esos inmigrantes? Anda leche, si necesitan una vivienda. ¿Y qué hacemos con 2 millones de personas más buscando vivienda? ¿Qué es lo que pasa eso? ¿Cómo se refleja en los precios? Al alza, ¿verdad? Cuando tú tienes una oferta determinada y aumenta la demanda enormemente, los precios suben. Ayer veía en Twitter un mensaje realmente estupefaciente de un señor que entiendo por el hilo de Twitter que trabaja en una inmobiliaria y que ayer había puesto en internet, había empezado a anunciar un alquiler de una vivienda bastante normalita y a un precio no precisamente bajo. Bueno, pues decía que la avalancha de gente pidiendo alquilarla fue brutal, pero nada más ponerlo. Y que incluso había gente que le decía que le pagaba para que le alquilara a él la vivienda. O sea, pero ¿cómo hemos podido llegar a esta basura de situación? ¿Que cómo? Pues teniendo en la Moncloa un señor que desde luego lo único que no piensa es en los ciudadanos. Le importa un bledo, que duerman en la calle, que no tengan para comer. Le da lo mismo, él va a lo suyo. Porque solo le importa su culo a Sánchez. Bueno, pues nada. La mitad de los hogares han reducido el tamaño de la cesta de la compra. La gente ya no puede encontrar ni una vivienda para alquilar. Un gran resultado de entregar el gobierno a este Partido Socialista, que es lo más destructivo que ha habido en la historia democrática de España. Bueno, qué tontería, es lo más destructivo que ha habido en la historia de España del último siglo. No ha habido crimen que no hayan cometido, ni robo que no hayan perpetrado. En fin, pero no se crean ustedes, todo tiene su castigo y en el pecado se lleva la penitencia, y Sánchez, por su manera de actuar, pues ya ha cosechado grandes éxitos, como por ejemplo que le ninguneen en todas las reuniones internacionales. Ya es un apestado, pero ojo, no se crean que es el único. Resulta que hay otro al que también se ha excluido de las reuniones últimas sobre Ucrania. Otro que además comparte con Pedro Sánchez el hecho de que es uno de los más fieles mayordomos, esclavos sirvientes de Ursula von der Leyen. Me refiero a Donald Tusk, el primer ministro polaco. Escuchen. El primer ministro polaco Donald Tusk, al igual que Pedro Sánchez, quedó fuera de una reunión con líderes europeos por petición de Donald Trump. A última hora, el presidente estadounidense solicitó que en lugar de Tusk participara en la teleconferencia sobre Ucrania el presidente polaco Karol Nawrocki, aliado suyo. Nawrocki había visitado la Casa Blanca en junio durante la campaña presidencial polaca y posteriormente derrotó al candidato centrista del partido de Tusk. Tras informaciones contradictorias sobre la participación del primer ministro, el portavoz del gobierno polaco aclaró que Tusk representó a Polonia en 2 llamadas mantenidas el miércoles con líderes europeos, aunque ninguna de ellas fue con Trump. Hay gente que dentro de esa especie de superioridad moral que se ha autoasignado la izquierda y la derecha progre, pues hay gente que a Donald Trump le ha tratado siempre a la patada, que le ha tratado como si fuera escoria, como si fuera fascista, como si fuera... Además, con ese típico recurso progre a lo que es la descalificación personal, el hombre naranja y ese tipo de paridas, ¿no? Lo he contado algunas veces en estos micrófonos, esa anécdota que contó Rajoy en cierta ocasión. Rajoy fue a Estados Unidos en el primer mandato de Donald Trump y bueno, le recibieron como si fuera, yo qué sé, el rey de las 1000, el califa de las 1001 noches.
durante 4 días agasajaron a Rajoy, pero brutalmente. Y estaba Rajoy absolutamente desconcertado. Rajoy había hecho muchos viajes internacionales y en ninguna parte había recibido un trato tan, maravilloso, ¿no? Y entonces ya le preguntó a uno de los ayudantes de Donald Trump, pero, perdóname, ¿esto a qué viene? ¿Por qué este trato tan abrumadoramente magnífico? Y le contestó este ayudante de Trump, pues mire, es usted uno de los 4 presidentes o primeros ministros de gobiernos occidentales que nunca ha insultado a Trump. Es decir, Trump estaba devolviéndole a Rajoy, pero vamos, con demasía, el hecho de que Rajoy no le hubiera insultado, el hecho de que lo hubiera tratado con el respeto con el que se trata a cualquier presidente. Bueno, Donald Trump, pues no es el hombre naranja, ni es un imbécil, ni es un patán, ni es un fascista, sino una persona como las demás, con las ideas que tenga, y además pues así, como es muy de los de si le dicen no sé qué, dice pues y tú más, imbécil. Pero vamos, lleva 6 meses en la Casa Blanca, no ha violado las leyes, no ha implantado regímenes fascistas, intenta sacar adelante sus ideas. Si jueces nominados por el Partido Demócrata, por Obama o por Biden, le intentan parar los pies, pues lo que hace no es encarcelar jueces ni nada por el estilo, lo que hace es recurrir a instancias superiores, a veces gana, a veces pierde. Vamos, que Trump respeta las formas democráticas, como no podía ser menos. Es un presidente democrático con unas ideas que podrán gustar o no, pero que merece respeto y sobre todo que no olvida. Y cuando le maltratan, responde. Tiene una libretita donde dice, a ver, este imbécil, ¿qué dice Sánchez que va a hacer qué con China? A ver, libretita, pim, 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 pim. Y cuando llega el momento de, pues, hacer una reunión internacional de importancia, por ejemplo, sobre Ucrania, pues ¿qué hace Trump? Pues por supuesto, Sánchez queda excluido. Pero es que Donald Tusk es otro mayordomo de Ursula von der Leyen, de los que también se ha permitido comentarios, pues en fin, no demasiado proclives a Trump. ¿Y qué ha hecho Trump? Pues como ahora los polacos han elegido un presidente que es de ideología opuesta al primer ministro, han elegido un presidente de un partido conservador, de los alineados con Meloni, pues ha dicho Trump, bueno, pues en los tratos con Polonia me voy a apoyar en el presidente, no en el primer ministro Donald Tusk, que al fin y al cabo pues, es un mandado de Ursula von der Leyen. Así que ha dicho, no, a Polonia la representa el presidente, no el primer ministro. ¿Y qué han hecho los polacos? Vamos, ¿qué ha hecho Donald Tusk? Pues aguantarse, porque resulta que en estos momentos, pues hombre, Donald Trump es el presidente de la principal potencia mundial. Como recomendación de cara al futuro, ¿quiere usted llevarse bien con Estados Unidos? Pues no toque las narices, trate a Trump con el mismo respeto que trataría usted a un presidente demócrata, y si no, aténgase a las consecuencias. Vamos con la pausa publicitaria y a las noticias de las 8. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más.
Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0.